Bueno, pues pasamos al punto quinto del orden del día, mociones presentadas por los grupos políticos. Se han presentado mociones por parte de los 3 grupos políticos. En total son 7 mociones las que vamos a debatir en este pleno. A mí sí me gustaría hacer un llamamiento a todos los grupos y pedirles que por favor, dada la hora de la convocatoria del pleno, que lo hemos hecho teniendo en cuenta el horario de verano, aunque ya estamos en otoño, que por favor sean breves sus intervenciones. En primer lugar, vamos a empezar con las mociones que ha presentado el Grupo Municipal de Izquierda Unida. La primera moción es relativa a la declaración de Benaluca Sabía como municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones y la va a exponer el concejal de Izquierda Unida, Andrés Jesús García. Bueno, ¿quién, Andrés? Si quieren ustedes, puedo leer la moción o puedo ir al resumen por tal de hacer... Muy bien, porque la verdad que... Perfecto. Yo creo que, vamos, si queréis la leo. De eso se trata. Si queréis la leo. Es larga. Muy larga, a una exposición, una breve exposición. Yo puedo hacer una exposición y fielmente, vamos, va a decir lo mismo prácticamente que él. Vale. Bueno, pues Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, pues presenta en todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Esto es una moción tipo, digamos, que estamos presentando en todos los ayuntamientos de la provincia. La moción contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Pues es un tratado que, bueno, pues es para, digamos, someter los servicios públicos y contemplan, digamos, que empresas privadas entren en, digamos, en la gestión de estos servicios públicos y, bueno, pues esto supondría la apertura de grandes empresas transnacionales de ambas orillas, o sea, de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Y bueno, pues los estados soberanos, digamos, se adherirían a este convenio con estas empresas multinacionales. Y bueno, pues este tratado, digamos que se está negociando actualmente en la Unión Europea. Y este tratado pues tendría 3 ejes principales: sería la privatización de servicios públicos o la gestión privada de esos servicios públicos, sanidad, educación, etcétera. La apertura total a las ETN, que serían las empresas transnacionales, estas que he citado anteriormente. Y bueno, pues sería, según nuestro punto de vista, la pérdida de soberanía de los poderes públicos en favor de las empresas transnacionales, ¿no? Que sería, pues, digamos, una negociación soterrada, ¿no? Digamos, a nuestro juicio, a espaldas de la ciudadanía, ¿no? Por eso, bueno, pues, Izquierda Unida hemos presentado esta moción para que el Ayuntamiento de Benalús pues, se declare en contra de este tratado, porque estamos, yo creo que, hombre, los partidos de izquierda pues nos caracterizamos de que estamos por el mantenimiento de los servicios públicos básicos y su redistribución social y en solidaridad. Y bueno, solicitamos con esta adhesión, digamos, a estar en contra de este tratado, al Ministerio de Hacienda no negociar el Tratado Transatlántico de Inversiones y Comercio y otros acuerdos similares transnacionales que están ya en marcha, el CETA y el TISA. Y bueno, pues mostramos nuestra preocupación por digamos, una cláusula que hay que se llama ISDS, que permitiría a las empresas transnacionales querellarse contra los gobiernos elegidos por el pueblo por no cumplir este tratado. O sea, el país que se adhiera a este tratado está obligado, digamos, a cumplirlo, ¿no? Entonces se crearía una especie de juzgado paralelo, digamos, y en donde se dirimiría ese, digamos, incumplimiento, entre comillas, de los países que se adhieren a este tratado.
Entonces, eso, digamos, sería el resumen de la moción, y yo creo que, hombre, en general, pues sería el acuerdo sería pedir que este ayuntamiento pues no se adhiera o que se declare en contra de este tratado transatlántico. A nivel, como puntualización, diría que a nivel nacional muchos partidos de izquierda, Podemos, Izquierda Unida, el Partido Socialista, se están, digamos, adhiriendo a esta corriente, digamos, en contra del tratado transatlántico. Bien, abrimos un turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bueno, nosotros, siguiendo la tónica que ya hemos seguido también en las legislaturas anteriores, donde creo que tenemos un pleno ordinario cada 2 meses, y creo que hay asuntos locales mucho más importantes donde la votación nuestra repercute directamente sobre cosas con las que podemos nosotros luego actuar sobre el pueblo, ¿no? Creo que estos son temas internacionales donde hay gobiernos de izquierda y de derecha que están involucrados, donde no solamente va a votar los partidos que estamos aquí representados, sino otros partidos nacionales, donde creo que ya incluso se ha votado, y partidos como el Partido Socialista creo que votó a favor, Convergencia y Unión, el Partido Popular también votó, ¿no? Y bueno, nosotros la verdad es que no entendemos en qué beneficio perjudica al final en esto en Benalús. Creo que nos pilla tan de lejos, que puede afectando, pero muy de lejos. Creo que siguiendo un poco la tónica que nosotros tenemos es de verdad votar y traer cosas un poco que nos repercutan más directamente, porque si no, de aquí al final los plenos serían eternos, porque vamos a empezar a traer mociones de cada partido político más ideológicas que realmente benefician al pueblo, y al final vamos a perder un tiempo que podríamos aprovechar para discutir temas que de verdad son importantes para Benalús, en mi opinión. Nosotros nos vamos a tener en el mucho. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, Francisco González Cabal. Sí, yo no pensaba intervenir hasta este punto, pero María José hizo esa mención, porque yo quería agradecer antes que nada a todos mis compañeros de los distintos grupos políticos, el mío, Izquierda Unida y el PP, el interés que han mostrado por mi situación personal en el último mes, ¿no? Así que muchas gracias a todos, y también a algunas de las personas, bastante de las personas que están aquí en el salón de pleno, ¿no? Vamos a ver. Vuelvo a empezar por el Partido Popular. Si Benalús fuera Andorra, yo estaría de acuerdo en lo que Vicente ha planteado. Pero Benalús es Andalucía y España. Luego a Benalús le afecta el tratado transatlántico si se llega a un acuerdo, como al resto de los municipios. Es verdad que es una propuesta ideológica de Izquierda Unida, es verdad, yo estoy de acuerdo, pero traeremos con alguna frecuencia propuestas ideológicas, porque Vicente, nuestro grupo no está dispuesto a renunciar a la ideología, ni a la nuestra, ni a que nadie renuncie a la suya. Por lo tanto, traeremos propuestas ideológicas. Y nosotros no nos vamos a tener cuando precisamente quienes están, nosotros vamos a votar en contra de la propuesta de Izquierda Unida, y lo voy a explicar. Porque quien está apoyando más fuertemente el tratado es el Grupo Popular, y si nosotros nos abstenemos aquí hoy, se aprobaría por los 2 votos de Izquierda Unida y la abstención del resto. Sí, los grupos tenemos que ejercer una responsabilidad de grupos que tenemos también de arriba en nuestro partido, que está defendiendo cosas, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, cada uno es libre de plantear las cosas como quiera. Entonces, el tratado sí va a afectar a España, va a afectar a Benalús, porque Benalús forma parte de España, no es Andorra. Con un dato, voy a dar un dato. Si el tratado se cerrara, y ahora voy a decir cuál es la posición del Grupo Social, del Partido Socialista y del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Y cuál ha sido en el Congreso, tú lo has mencionado, hemos estado a favor, hemos estado en contra de las propuestas que ha hecho Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero mira, España sería, si esto se cierra, el 4º país más beneficiado del acuerdo, detrás de Reino Unido, de Suecia y de Irlanda. Y el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita, que es lo que nos interesa a todos, que marca la riqueza de un país, de una comunidad y de un pueblo, crecería un 6,55%, que no es ninguna tontería. Y no voy a enrollar con esto, pero no es ninguna tontería. Por lo tanto, el tratado, tal como está ahora mismo planteado, nosotros lo que defendemos, nosotros estamos peleando el mejor tratado posible en Europa.
ante la Comisión Europea, como socialistas europeos. El Grupo Parlamentario Socialista Europeo está defendiendo el mejor tratado. Incluye cosas que ya hemos conseguido, Andrés. Los famosos grupos de arbitraje, lo que llamamos el ISDS, ya que el Parlamento Europeo, a instancia del Grupo Parlamentario Socialista, se ha pronunciado en contra. Y no va a permitir un tratado, o no vamos a votar un tratado, y vamos a pedir al gobierno de España que no vote un tratado, que no va a ser ya este gobierno, porque este tratado va para largo todavía. Será probablemente el próximo o el otro de los gobiernos. No, digo, de cara a los planteamientos que hay que hacer de futuro, no va a ser, no va a admitir que se incumpla el mandato del Parlamento Europeo de que no se admitan los ISDS. Defendemos, y así lo hemos planteado en el Parlamento Europeo, que esos tribunales de arbitraje tienen que estar formados por jueces de carrera de cada uno de los países de la Unión Europea y no por entidades privadas. Por lo tanto, ahí coincidimos con Izquierda Unida. Pero eso no nos lleva a plantear de principio un no al tratado, porque entendemos que el tratado es bueno. El tratado, digo, en lo que se plantea como objetivo, que es estimular el comercio y la inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos. La Unión Europea tiene abierto ahora muchos frentes de negociación de tratado, entre ellos con un país comunista, Cuba. Y como los cubanos son unos comunistas muy listos, van a cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Pero es que antes están cerrando los acuerdos con Estados Unidos. Los cubanos, que son unos comunistas, listos. Listos. Y van a cerrar con Estados Unidos. Y van a aparcar ideologías. Y van a ir al fomento económico y a la riqueza para el pueblo cubano. Por lo tanto, los tratados son ni buenos ni malos, sino todo lo contrario. La posición del Partido Socialista es que en principio hay que negociar este tratado. Que no puede haber un corte o una ausencia de relaciones reguladas por un tratado entre la Unión Europea. ¿Por qué? Porque por otro lado China está tomando el liderazgo mundial. Y la Unión Europea no se puede quedar al margen en las relaciones comerciales y de las relaciones económicas. La Unión Europea no puede terminar siendo el hermano pobre de la familia mundial en temas de economía. Por lo tanto, nosotros a priori decimos que apoyamos las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea para lograr ese, pero no cualquier acuerdo. Y hemos puesto unos límites y unas condiciones. Primero, la máxima transparencia de todo el proceso. En ningún caso aceptaremos un acuerdo con los Estados Unidos que suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea. No aceptaremos ni un paso atrás en los estándares europeos de protección medioambiental, que es lo que preocupa también a Izquierda Unida, social, que es lo que preocupa también a Izquierda Unida, y laboral, que es lo que preocupa también a Izquierda Unida. Y el elevado nivel de protección del que disfrutamos en Europa es innegociable en ese tratado. Por lo tanto, nos estamos poniendo líneas rojas. Y esas líneas rojas van a ser los que, al final, digan cuál es la posición definitiva a la vista del resultado de esas negociaciones, de que estemos satisfechos o no de nuestras reclamaciones y de la evaluación de conjunto en un acuerdo. Porque una de las cosas que estamos pidiendo a los socialistas es que el gobierno de España haga una evaluación de conjunto de lo que supondrá el tratado para nuestro país, igual que están haciendo ya otros países europeos. Por lo tanto, en principio no podemos votar a favor de declarar este municipio contra el tratado, porque los socialistas tenemos que ser coherentes, los de Benalús y los de Euskadi. Y si mi partido está planteando en este sentido que apoya las negociaciones, pero no cualquier acuerdo, y ya he explicado qué es lo que no aceptaríamos, que coincide mucho con los planteamientos de Izquierda Unida, si ahora votamos aquí que somos un municipio antitratado, ¿con qué cara nos presentamos? Entonces, nosotros queremos ser coherentes. Entonces, hay unos principios que compartimos de la propuesta de Izquierda Unida, que yo los he resumido aquí y no me quiero largar ya más. Y si eso no se cumple, nosotros cuando toque defender el Tratado de Europa, pues estaremos en contra. Oye, porque no es una negociación de España con Estados Unidos, es una negociación de Europa con Estados Unidos. Vamos, de la Unión Europea con Estados Unidos.
Y ahí defenderemos todos los socialistas europeos, junto con otras fuerzas, el no al tratado si no se cumplen estas condiciones. Tratado a cualquier precio no, pero el tratado puede ser bueno. Como puede ser bueno, ahora mismo no podemos votar en contra de las negociaciones, que es lo que hay, y declarar este municipio antiguo. Y también pues nosotros vamos a tomar la responsabilidad del partido que gobierna en España y vamos a salvarle otra vez los pueblos, votando en contra de nosotros. Bueno, la conclusión, nosotros tenemos claro que el tratado es beneficioso y sabemos que por eso tanto el Grupo Popular, ¿no?, a nivel nacional, como el Partido Socialista están a favor del tratado. Ya se negociaron las condiciones. Nosotros simplemente nuestra abstención es porque realmente nosotros no vamos a decidir eso, sino serán los partidos políticos a nivel, no solamente nacional, sino a nivel europeo, ¿no? Y por eso nuestra abstención simplemente, no es por otra cosa, ¿no? No porque estemos en Congreso. Yo creo que nosotros vamos a seguir votando, queriendo, hombre, en nuestra moción y vamos a defenderla, mientras que el tratado siga siendo, valoramos positivamente todo lo que ha dicho Paco, de que el Partido Socialista, digamos que no va a querer cualquier tratado, pero como el tratado todavía está ahí encima de la mesa y todavía se está negociando, nosotros a priori vamos a declararnos a favor de este punto, ¿no?, de esta moción. Bien, pues no es necesario someter a votación, ha quedado claro el voto en contra del Grupo Socialista, la abstención del Grupo Popular y el voto a favor de Noelia, por lo cual no queda aprobada la moción. Pasamos a la siguiente moción, también del Grupo Municipal de Izquierda Unida, relativa a una propuesta para la declaración de Benalúcar Vieja como municipio antidesahucio. En este caso la va a exponer y la va a defender María Lima, en la otra comisión. Si queréis leo solo los acuerdos y es un poco más resumida porque yo le he facilitado a la oposición la moción. Vale. Los acuerdos de instar al Gobierno Central para que apruebe la moratoria total o parcial sin intereses añadidos de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual a favor de las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de vivienda y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias. Instar en el Gobierno para que adopte las medidas necesarias para que en los supuestos de las viviendas habituales insolvencia sobrevenida de buena fe se aplique la dación de pago regulada por el artículo 140 de la ley hipotecaria, de tal forma que la elección del deudor se pueda cancelar sin ejecución hipotecaria la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda, aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca. Instar al Gobierno para que se adopten todo tipo de medidas tendentes a que los poderes públicos den cumplimiento efectivo al mandato del artículo 47 de la Constitución Española y se estudie en salida justa la cuestión de vivienda vacía. Dar traslado a estos acuerdos del Consejo de Ministros a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y al Parlamento Autonómico de Andalucía y a los distintos colectivos sociales, más allá de las medidas de competencia estatal, y proponer las siguientes medidas a emprender a nivel municipal. Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en caso de desahucio y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando este sea motivo económico y se refiera a la vivienda única y habitual. No pone ni un solo policial municipal a disposición de las órdenes del desahucio. Interpelar a las entidades financieras que operan en la ciudad para exigirle la paralización del desahucio y la condonación de deudas legítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. Colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento en todos los casos que los requieran. La preocupante situación de desamparo en la que se encuentran miles de familias asfixiadas por una situación laboral insostenible y por las hipotecas fruto de avidez sin medida de especuladores e entidades financieras de una legislación que no ha hecho sino permitir el inflamado de una burbuja que solo ha estallado. Dicho estallido se ha producido en la cara de los ciudadanos y no en los verdaderos responsables, que además están siendo auxiliados con faraónicos de rescate financiero pagados de los propios bolsillos de los ciudadanos. Asistimos a la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas. De las pérdidas cifras como la de más de 5 millones de parados o el 1,5 millones de hogares que no tienen ingreso alguno, que dan una gran idea de inyección del problema.
En este país hay 2,5 millones de viviendas vacías y la mitad de las cuales pertenece a los bancos. Todo ello nos anima a continuar peleando por nuestros derechos en materia de vivienda, para que no sean ninguneados. Ningún país que se declare como desarrollado y democrático no puede seguir abanderando y fomentando la especulación con el ladrillo, en resumen, con un derecho constitucional. No somos mercancía de políticos ni banqueros, no queremos un futuro hipotecado. Este grupo político considera que ya es hora que el equipo de gobierno ayude a los ciudadanos y ciudadanas a mantener un techo seguro y digno, que mientras personas voluntarias dedican su tiempo libre a asesorar y gestionar procedimientos de conservación y reestructuración hipotecaria de sus viviendas, este equipo de gobierno miraba para otro lugar, sin considerar el daño psíquico, moral, tanto en cabeza de familia como en niños, sobre todo en más de 1000 hogares en Benalú, que ha estado ahora mismo de dejar de ser un hogar. Espero que consideren importante, sobre todo, y respeto a este colectivo y que apruebe esta moción y que yo me sienta apoyada por mi equipo de gobierno como todo lo favorable que vayáis a traer aquí. Yo espero vuestro apoyo. Bien, se abren un turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, Vicente. Herminia, Vale, buenas noches a todos. En principio, nosotros con respecto a la moción que presentáis, evidentemente todo lo que sea favorecer que no se vulnere un derecho a una vivienda digna, por supuesto no va a haber ningún tipo de oposición. Desde la legislatura del PP a nivel nacional hemos visto en esta legislatura cómo estaba llena de decretos, de leyes, de reales decretos, con medidas y medidas intentando paliar pues, ese problema social que surgió, ¿no?, con las ejecuciones hipotecarias, con más o con menos acierto. Yo creo que al final, hasta que se ha llegado a este febrero del 2015, ¿no?, con esa prórroga que se ha conseguido. Por supuesto, nosotros estamos con la plataforma, estamos con la moción que traéis, en cuanto a que hay que pedir cada vez más, pero los medios son los que hay, ¿no? Entonces nosotros estamos a favor de la moción, a excepción, votaríamos a favor, a excepción del punto 5.2, no poner ni un solo policía municipal a disposición de las órdenes de desahucio. Y ello porque entendemos que votar eso es votar contra la legalidad, es decir, una orden judicial no podemos obligar a tener que, o sea, no podemos acordar en un pleno que ya desde hoy vamos a no obedecer las órdenes judiciales. Entonces, con el resto de la moción no tenemos ningún problema, pero con ese punto lo tendríais que retirar. Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, Pablo González. Bueno, el drama de los desahucios es tan fuerte en todo el país que no voy yo aquí a ponerme a dramatizar aún más, ¿no? Ha habido algo que no está en la moción y tú has dicho al final, María José. El anterior equipo de gobierno, no sé qué, ¿tú me lo puedes repetir esto? Hombre, yo lo que... No, perdona, lo que has dicho. Yo lo que quiero es sentirme apoyada por vosotros. Lo que tenía escrito a bolígrafo en rojo ahí. ¿En rojo? Sí, en rojo. O en azul. Atómico. ¿Pero qué parte? Otra consecuencia. Es que no sé qué parte me estás preguntando. Sí, ¿A qué te has referido? ¿A qué te has referido? Tú ibas leyendo la moción y de pronto has pegado, has terminado la moción Y empezaba a y leer. te has metido... Eso digamos la... Eso es a lo que me refiero. Y ahí has dicho algo del anterior equipo de gobierno. Y es lo que no me ha... porque no lo tenía yo... Yo lo que he sentido es que se ha estado gestionando otras cosas importantes también para el pueblo, pero este tema, si yo no hubiese hecho este trabajo voluntario con un grupo de personas que está conmigo, no se hubieran parado, os lo digo porque tengo datos y tengo nombre y apellido, de gente haber perdido su hogar. Pero perdona, si yo valoro muchísimo el trabajo que tú has hecho y la gente de la plataforma, que no es eso, y yo no voy al contrario, te voy a reconocer ese trabajo, como te lo han reconocido la gente de Benalú y por eso tenéis 2 concejales aquí. No es eso, sino solamente te pido la referencia al anterior equipo de gobierno, porque creo que no se ajusta a la realidad. Este equipo de... A ver, lo leo entero y tú me paras. No, yo no te paro, y a mí no te lo ¿Por dónde empezaste, María José? ¿Por dónde empezaste? Lo escrito a bolígrafo. Que consideren, a ver, yo he puesto, este grupo de políticos que ya es hora, porque el anterior gobierno, ¿vale? Nosotros Vosotros, mismos. el PSOE,
estaba preocupándose de otros problemas también importantes del pueblo, no se preocupaba de esto. Perfecto. ¿Vale? Entonces yo lo que quiero es Perdona eso porque lo quería aclarar. ¿Cuántas veces te has dirigido tú como representante de la plataforma a este ayuntamiento en los 4 años anteriores para pedir nuestra ayuda? Al equipo de gobierno. Es que criticar es muy fácil, pero hay que tener base para criticar, por favor. Nunca. Bueno, pero vamos a ver. Nunca. A mí nadie... Si te hubieras dirigido como líder de la plataforma a este ayuntamiento, te hubiéramos apoyado, igual que hemos apoyado a muchos ciudadanos que han venido aquí a plantear su problema de desahucio. Y yo, en los pocos meses que estuve de alcalde, y la alcaldesa anterior y actual, ha hablado con muchas entidades bancarias para intentar solucionar muchas veces el problema de mucha gente. Por lo tanto, no hagamos afirmaciones gratuitas, porque yo sí te reconozco tu trabajo. Y los socialistas te reconocemos tu trabajo. Vale, ¿le voy a contestar? No, sí, yo todavía no, yo voy a terminar ya también, porque son muchos puntos y no quiero que esto termine mañana. Pero hay que aclarar las cosas, María José. Yo solamente te voy a hablar de esta manera, bastante crítica, cuando hagas afirmaciones como la del enchufismo de antes o como la de que nosotros hemos mirado para otro lado. Porque nosotros no hemos mirado para otro lado. Nosotros hemos mirado por los que han venido a nosotros. Y te digo que nosotros sí reconocemos el trabajo de la plataforma, es un gran trabajo. Lo reconocemos, pero no por eso vamos a permitir darle a la plataforma el apoyo de las personas que han sufrido problemas de desahucio en verano. Bien, dicho eso, que es una aclaración nada más, nosotros estamos muy de acuerdo con el conjunto de la propuesta de Izquierda Unida. Solamente quiero que se me aclare por Izquierda Unida para ver si el punto 5.1 lo podemos votar también a favor. ¿A qué se refiere con revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en caso de desahucio? Porque la otra parte del punto la entendemos perfectamente, que es, y en colaboración, pedir al juez la suspensión del desahucio, eso no tiene problemas para nosotros. Pero revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en caso de desahucio, si queremos saber a qué os estáis refiriendo, porque nosotros tenemos nuestros protocolos. Vale. Pero le puedo Sí, no, ahora porque... Mira, yo cuando empecé con el desahucio, yo pedí aquí la Casa de la Cultura y ningún grupo político se acercó nunca a la Casa de la Cultura, que se podía haber interesado. Igual que se interesa en otros temas. Luego, aquí hay firmado un convenio con el área de vivienda que venía semanalmente estos señores y no funcionaba. Y venía otra vez la gente a buscar esta oficina mía voluntaria. Así que yo, es verdad, que ahí hubo buena intención de este equipo, pero eso ha dejado de venir al pueblo y si sigue viniendo, me quita mi parte del trabajo y podríamos colaborar con ellos. No me refería a eso, yo sé. Vale. Y luego, la otra pregunta, el punto, la aclaración. Lo otro lo hemos dejado claro. Nosotros no teníamos por qué ir a la Casa del Pueblo, perdón, a la Casa de la Cultura, porque donde el gobierno atiende es aquí, o en la calle si alguien te para. Entonces no teníamos que ir allí. Si yo hubiera sido víctima de un desahucio, probablemente hubiera acudido al ayuntamiento o a la plataforma. Y hubiera venido o al despacho de la alcaldesa o del teniente alcalde, o hubiera ido a la casa de la... Paco, yo estoy aquí porque un grupo político me buscó. Chiquilla, y me podía haber buscado también el PSOE. No quiero entrar en debate con eso. Yo te digo ahora, ¿qué quiere decir la revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales? Porque sí tenemos un protocolo. Vale, pues es un protocolo, perdona, es un protocolo que está firmado por el acuerdo marco de colaboración entre el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, Colegios de Trabajadores Sociales y Trabajadoras Sociales, y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. E incluso no sé si eso se firmó el acuerdo marco en tiempo en que vosotros gobernabais la Consejería. Y aquí está el protocolo de actuación. Vale, pues lo leeremos, lo miramos. Claro, pero vuelvo a decir lo de antes, yo no tengo que dar consejos, pero por favor, cuando nos pidáis algo, mirad que no se está haciendo de verdad. Porque es que nos hace sentirnos mal. Nos hace sentirnos mal en el sentido de que lo estamos haciendo. Oye, que nos critiquéis lo que queráis, pero si esto existe. El protocolo informe de los servicios. Vale, pero es que el protocolo lo que hay que hacer es que sepan cómo van los procedimientos, saber si aplican, saber
Que yo siempre nunca me he cerrado a ningún ayuntamiento ni a nadie. Vamos a ir terminando este diálogo en el tiempo que me corresponde a mí. Vamos a ir terminando este diálogo, como digo, hay muchos puntos y todos son interesantes. Nuestro programa electoral, ya que hablamos de partidos y de elecciones, ¿quién nos ha puesto aquí? Yo no voy a decir cuánto nos han puesto aquí. Es obvio, todo el mundo tiene las estadísticas y se sabe contar los que estamos aquí, los que están ahí, los que están allí. Eso no es el problema. Pero en nuestro programa electoral aparecía la creación de la oficina antidesahucio. Y decíamos que en base al programa de Andalucía Mayores de 25 habíamos presentado una iniciativa a la Junta de Andalucía que incluye la contratación, entre otros profesionales, de un letrado o letrada para el asesoramiento a personas en esta situación. Digo para que se sepa. Es decir, que nos parece bien, nosotros no tenemos el monopolio de ninguna cosa, ni queremos tenerlo, y queremos compartirlo con los demás. Pero eso está ahí, y va a ser una actuación de tu equipo de gobierno y de este pleno. María José, el protocolo existe. Nosotros vamos a votar todos a favor, entendiendo que no podemos votar a favor de la revisión de los protocolos de actuación de los servicios sociales porque existe. Y no vamos a votar contra lo que existe. O por la petición, es decir, les diráis simplemente eso. Nosotros incluso, aunque Herminia lleva en parte razón en lo que ha planteado de la policía local, nunca tenemos conciencia de que se haya producido un lanzamiento en Benalú donde haya intervenido la policía local. No tenemos conciencia y creo, no lo he podido confirmar con la Guardia Civil, pero la información que en principio me habían pasado es que la Guardia Civil tampoco había intervenido en ningún lanzamiento. Aquí parece que se haya ido llegando a acuerdos fundamentalmente de dación de pago. En Benalú no se han producido lanzamientos. Y donde haya intervenido la policía local tengo la total seguridad porque se lo pedí la información a jefe de la policía local. Y te digo una cosa, mientras yo sea delegado de la policía local de Benalú, responsable de la policía local, y la alcaldesa no me mande otra cosa, yo no voy a mandar ningún policía local a ningún lanzamiento. Nunca. 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 Tenedlo claro. Ni hemos estado en lanzamiento ni vamos a estar. Y si un juez, como dice Herminia, lo obliga, manda la orden del juez. Yo tengo un caso en Medina. No tiene por qué hacerlo el ayuntamiento. por eso te digo, que estudiaremos y le diremos al juez quién tiene la competencia en materia de seguridad del Estado. A una orden judicial. Que no es la policía local. Por eso te digo que no vamos a mandar nunca a un policía local a un lanzamiento de una familia. Nunca. Entonces eso lo vamos a votar a favor, lo demás también, y solamente porque además en el punto 5.4 va a estar la iniciativa esta del programa Andalucía Mayores de 25 que hemos dicho, solo que retiréis lo de revisión de los protocolos de actuación porque existen los protocolos de actuación. Se retira el punto 5.1 en la parte de la revisión de los protocolos de actuación. Bien, Herminia, te quiere intervenir. Sí, con respecto al 5.2, quizás sí se matiza lo de no poner un solo policía municipal a disposición de la ejecución de la orden. Es decir, porque otra cosa es que en una orden de desahucio se pueda producir alguna alteración de orden público y sea necesaria su intervención, que no es la ejecución, que para eso viene siempre la comisión, ¿vale? Es decir, no sé por qué en ese caso en Medina han hecho ejecutar a la policía local. Entonces, nosotros lo habíamos entendido como que la policía local, oye, que si se provoca allí algún tipo de alteración tenemos que intervenir. A eso es a lo que yo me refería. Entonces, si se matiza disposición a la ejecución de la orden, nosotros lo vemos. En cuanto a la ejecución, ahora la labor del policía, haya lo que haya, fiesta o lo que sea, si hay cualquier movimiento extraño tienen que intervenir, es parte de la seguridad de los ciudadanos. Bien. María José. Pero sobre lo que ha planteado Herminia, Con el punto 5 sigo adelante. sigue adelante tal cual está. ¿Con el 5.2? Con el 5.2 tal cual está planteada la moción. Bien, bueno, pues entonces el sentido del voto Será una abstención porque no se modifica. bien. Nosotros a favor. Nosotros a favor, se aprueba la moción con los votos del Grupo Socialista, los de Izquierda Unida y la abstención del Grupo Popular. Pasamos a la siguiente moción, que es la tercera de Izquierda Unida, que es una propuesta para la adhesión del Ayuntamiento de Benalú Casas Viejas al Pacto Social por el Agua.
Esta moción igualmente la va a exponer y defender María José Grimaldi. Cuando quiera, María José. Bueno, pues yo también le facilité a los compañeros la moción también un montón de larga, pero si queremos yo al resumen y si hace falta pues luego se lee. El debate no se da. Pues nada, el pueblo pedía la propuesta de hacer el agua pública en Belalú, Izquierda Unida la trae a pleno. Hemos tenido una comisión informativa también. Entonces, pedir que se apruebe el agua pública para el pueblo, que es lo que está solicitando o lo que quieren los ciudadanos. Decirle a este equipo de gobierno que no ponga como excusa el gasto de sacar la luz y la facturación que hace Endesa para que incrementarnos la factura. Que no me haga diferencia entre concesión y privatización, que me lo he buscado, me lo he leído y son sinónimos. Que no me ponga tampoco como excusa que se depura el 100% de las aguas, porque las lagunetas, que hay aguas residuales que van al medio ambiente, que es verdad que hay otros municipios que también tiene parte que va a medio ambiente, que no tiene nada que deje el plan sostenible y que me hable del equilibrio económico que hay en esas ordenanzas y en esos pliegos, porque el equilibrio económico, la verdad que me ha sorprendido en formarme y en lo que destacaba el equilibrio económico que habla Aqualia en ese tipo de contratos, en esos pliegos y demás. Que no me neguéis que sí, que la obra de Jardinillo podrá ser favorable y demás, pero que Aguas Cali le va a tener que vender el agua a Aqualia. Aguas Cali no le va a regalar el agua a Aqualia cuando llegue ese momento. Es decir, ahí ya nos vamos a incrementar los recibos. Luego que en el contrato yo he dicho que las licencias de obra puede hacer Aqualia, según el contrato, los pliegos y las ordenanzas no se cobran. Aquí para hacer una obra en la fachada a un vecino nosotros pagamos las licencias de obra. Nosotros no estamos de acuerdo que esas licencias de obra nos abonen. También que el agua pública, pues incluso los votantes de IU lo piden, los del PP y los del PSOE, no son los votantes de IU los que piden el agua pública. Que el contrato de Aqualia lo redacta Aqualia, todo a su favor, que el agua se está pagando en un cómodo plazo, que la devolución de esa parte del dinero, porque pasando de los 4 años, ya que se ha entregado todo el dinero, va a ser más difícil sacarse agua pública, que mejor ahora hacerla pública que dentro de 4 años, que se le puede negociar con Aqualia y devolverse el dinero hablando del tema de los beneficios y facturación, que hay un método que se puede hacer, que nos podríamos reunir, que no se trata de darle lecciones a nadie, sino que colaboraríamos nosotros, que tenemos experiencia en hacer agua pública como en otros municipios. Que no venga tampoco a decirme que hay poca diferencia en recibos y demás, que hay diferencia en alcantarillado. El pueblo lo que pide es el agua pública y queremos el agua pública. Que independientemente de lo que en el Pleno se vote, al ver toda la documentación, pues que vamos a solicitar el inventario de las instalaciones, de los bienes y de los contadores de la propiedad municipal, que no ha sido facilitado por el gobierno cuando nos disteis la documentación, y que había que crear también, según esta documentación, la comisión de seguimiento y control de servicios, y no se había creado, queremos también que se cree. Y luego que en Iniciativa 2015 está adherida las siglas del PSOE, que hay compañeros de usted del PSOE como Pilar Lucio que está en contra de la mercantilización del agua, que en el recibo de Aqualia se muestre, si se queda privatizada, como usted me dijo a mí, el logo del ayuntamiento, no que aparezca Aqualia. Si usted dice que el ayuntamiento no privatizó, que concedió, aquí no aparece el logo del ayuntamiento, aquí aparece muy pequeño Ayuntamiento de Belalú. Que no se trata de las elecciones, sino que yo no puedo, después de una comisión, decir, voy para atrás con mi moción. Es que cogen los pliegos y las ordenanzas y no hay totalmente transparencia en el sentido de que no se entiende por lo del tema de las licencias, que es a favor de Aqualia, todo es a favor de Aqualia. Entonces, lo que les pongo es las incidencias que nosotros hemos podido ver en ese contrato. Y sobre la calidad, ¿cómo se podría suspender este contrato? Pues solo
con que la falta de calidad que tenemos en el agua, que ya también leímos que hemos visto que la calidad del agua no es lo suficiente, que es verdad que se va a mejorar el agua, como hablamos en la comisión, con el tema de la nueva obra, pero insisto, aguas cálidas va a vender el agua acuaria y los residuos van a incrementarse. Y os lo dejo. Muy bien. Se establece un turno de intervenciones. ¿Quién la defiende por el Grupo Popular de Niños? Tiene la palabra tú. La verdad es que ahora mismo lo de la defensa y la intervención que tenía preparada, me imagino que lo que vamos a seguir debatiendo con el cambio de la intervención son los acuerdos de la moción, ¿no? Porque ahora hablamos de otro tema que no estaba en la moción. Entonces yo lo que quiero es que Izquierda Unida diga si sigue manteniendo la moción y si lo que vamos a votar y discutir son los 3 puntos del acuerdo, porque si no, para contestar a la intervención de hoy y no a la moción presentada. La moción. Ya que tiene que mantener la moción. Pero Ahora se debate ahora mismo en la moción. Ella ha hecho unos argumentos, Era por ahorrar tiempo. su exposición y su defensa, pero entendemos que es la moción la que se está debatiendo en el tema. La adhesión del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Luz Casabvieja al Pacto Social por el Agua. La inminente incorporación como miembro asociado al Ayuntamiento de Benalús Casabvieja a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS, a fin de participar en su debate y permitir que facilite el soporte técnico al posterior proceso de desprivatización del actual servicio de agua y saneamiento. La constitución de manera urgente de una comisión para el desarrollo del Pacto Social por el Agua en Benalús Casabvieja, formada por los representantes de todos los grupos que forman el Pleno del municipio y la Plataforma Ciudadana por el Agua Pública en nuestro pueblo. Muy bien. Ahora sí, el mínimo. Gracias. Vale. En principio, cuando empieza uno a leer la moción que se presenta por Izquierda Unida, y que deja claro que es una propuesta que viene de la Plataforma Ciudadana por el Agua Pública, yo creo que al principio dice el problema de gestión del agua tiene su fundamento en la gestión privada, ¿no? Yo creo que esa afirmación está un poco como exagerada, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de Benalús, que es lo que ha tratado ahora de cuestionar, la gestión privada no tiene por qué ser un problema a la hora de gestionar el agua o un servicio, ¿no? En cuanto al Partido Popular, bueno, ya estuvo aquel pleno donde tuvimos el tema del agua, ¿no? El problema no parte de la gestión, parte del pliego de condiciones. No estamos de acuerdo en que el contrato fue por acuario, hubo un pliego de condiciones donde se establecieron de alguna manera cuáles eran las tarifas, cuál era la licitación, cuáles eran las condiciones, ¿no? Entonces, hoy tenemos el contrato que tenemos porque partió de aquella licitación. Estaremos más o menos de acuerdo en que aquel pliego que se pasó por pleno y que salió adelante por el voto en este caso del PSOE, puede estar más o menos acorde, ¿vale? Entonces, dejar un poco que el problema de gestión de agua no es que esté privatizado. Y me adelanto quizá un poco también en mi intervención a que es verdad que lo que se quejan los vecinos es que el agua es cara, ¿no? Pero mi pregunta es, después de leer la moción e intentar ver un poco lo del pacto social del agua, es si Benalús, el Ayuntamiento de Benalús, se puede adherir hoy por hoy a ese pacto. Porque nos preguntamos, ¿habría que romper el contrato que tenemos actual con Aqualia? ¿Qué nos supondría eso en dinero? A ver si vamos a salir de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Y voy más. ¿Puede nuestro ayuntamiento, con los números reales que existen en las arcas municipales, soportar y gestionar ese servicio público? A esto quizás no pueda yo responder con rotundidad un sí o un no, pero le digo a los compañeros de Izquierda Unida que ya se intentó pasar aquello a la empresa municipal y que los números finalmente cuando se cuestionaron, como habíamos dicho al principio, eran grandes para soportarlo. Entonces, el gasto que supone para Benalús remunicipalizar el agua, esa ruptura, nos preguntamos, ¿y cuándo amortizaríamos todo lo que nos costaría toda esa historia? Pero además es que en el pacto social no solo se habla de remunicipalizar el agua, es que habla también de la posibilidad de gestiones de colaboración, con mayor o menor participación municipal, es decir, un poco lo que intentó el PSOE cuando pasó aquella empresa municipal, ¿no?
Entonces, en cuanto habla el tema de los cortes, que las personas no sufran esos cortes en el suministro, creo que en este ayuntamiento ya se hacen cosas con respecto, ¿no? Con respecto al decreto de la Junta, de los servicios mínimos en agua y luz, ¿no? En las familias necesitadas y tal. Entonces, por supuesto que nosotros apostamos por una gestión pública que sea participativa y tal, un servicio. Pero creo que el pacto en sí no es malo, y reconocer que el derecho al agua es un derecho esencial, nadie se va a oponer a ello. Los principios que yo voy a resumir, ya que la intervención no lo han hecho, es decir, ¿de qué habla ese pacto social del agua? Criterios de equidad en las tarifas, el mínimo de 60 litros, tal. No estamos en un momento en contra de todo eso. Que se fomenten planes de investigación, estudios del ciclo del agua. Muy bien, la colaboración en programas de cooperación, tal. Perfecto. Planificar a largo plazo todos los aspectos del ciclo urbano en su totalidad, tal. Perfecto. Que la titularidad sea pública. Si no me equivoco, sigue siendo pública. Lo que hemos hecho es ceder la gestión, ¿vale? La titularidad del agua la seguimos manteniendo como pública. Lo del tema laboral, claro que pasándolo al ayuntamiento, pues también son puestos de trabajo, tal y cual. Vale. Tengo mis dudas sobre si podemos subrogar lo que tiene unos contratos privados cuando los pasamos al ayuntamiento, ¿no? Tengo mis dudas. Pero bueno, que también es verdad que siendo del ayuntamiento podría tal. Que los recaudados no sean beneficio de nadie y se reinvierta en el costo. Perfecto. Transparencia en el modelo, por supuesto, en el modelo de gestión. Es decir, el pacto en sí no me parece algo malo, pero sigo teniendo mi duda. ¿Puede el ayuntamiento de Benalú adherirse al pacto social por el agua? Porque nosotros tenemos un contrato firmado, ¿no? O podemos, el segundo punto, la inminente incorporación con el miembro asociado. He llamado esta mañana y creo que no podemos ser socios de la Asociación Española y tal. He llamado directamente y cuando vemos quiénes son los socios, no podemos. Entonces, es que no le encuentro. Es decir, me parece buena la iniciativa, lo que pasa es que, bueno, si hay que tener dos brazos y solo tenemos uno, creo que es difícil pactar, ¿no? Entonces, luego, en cuanto a la Comisión del Desarrollo del Pacto Social, bueno, le doy la razón a María José en cuanto a que nos tenemos que plantear que en el pliego de condiciones estaba aquella comisión de control para el tema de Acualia y que, bueno, que se quede dicho y sobre la mesa el tema de que nos pongamos en montar esa comisión entre todos y que empecemos al contrato que tenemos, poderlo de alguna manera controlar, ¿no? Entonces, insisto, yo no sé si a lo mejor dejarlo, no podemos entrar, no tengo tanto conocimiento en el tema de si podemos romper ese contrato con Acualia, es decir, para estudiar la posibilidad. Por supuesto que uno puede unilateralmente romper los contratos, luego nos veremos en el juzgado en el caso del incumplimiento, historia, ¿vale? Pero creo que ahora mismo no estamos en esa situación. A lo mejor pues posibilidades de sentarnos a negociar con Acualia, de renegociar a lo mejor tarifas, de renovar el contrato, yo que sé, algo quizá eso sea más viable que apuntarnos a este pacto, ¿no? Entonces tenemos muchas dudas, que es algo que nos la aclaréis. Bien, tiene la palabra el portavoz. Sí, yo creo que tú misma, Arminia, has aclarado muchas cosas que compartimos, ¿no? Y nosotros cuando convocamos la comisión informativa antes del final de agosto, sí, era con esa intención de que tuvierais toda la argumentación. Y yo lamento mucho que la portavoz de Izquierda Unida haya utilizado su turno de intervención para hacer una enmienda a la totalidad de aquella comisión informativa y no una defensa de esta moción. ¿Por qué? Porque a Izquierda Unida en Benalú le cuesta mucho trabajo vivir políticamente con el aliento en el cogote de un partido que no se sienta aquí sino entre el público. Ese es el problema. Y por eso se hacen estas cosas. Esta moción es cortar y pegar. Oye, yo no quiero con eso desacreditar el trabajo de los compañeros de Izquierda Unida, pero es tan cortar y pegar como que en su primera versión yo le tuve que decir, María José, que la moción viene equivocada, que aquí pone que los grupos políticos, es que es curioso, por todo ello los grupos municipales de Somos Benalú, de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por un tiempo por la Andalucía, solicita para su aprobación los siguientes acuerdos. Y Somos Benalú no existe, al menos que seáis vosotros, porque nosotros no somos. Sean ellos, nosotros no somos.
Esto es cortar y pegar. Es el problema que tiene la informática, que ocurren estas cosas. Y la moción te la hacen en otro sitio y tal, ¿vale? A mí me da igual, es su trabajo, es su forma de trabajar en este tema, pero esto no responde a los planteamientos totales de este gobierno. Esto responde a lo que responde, a un partido que no se sienta en este pleno. El Pacto Social por el Agua es una iniciativa de un partido emergente que no se sienta en este pleno. Mira, Arminia, tú has llamado esta mañana a EOPA. Yo no he tenido que llamar, pero no porque yo sea más listo que tú. No he tenido que llamar porque sé quiénes son a EOPA. A EOPA la forman los ayuntamientos fundamentalmente que gobierna ahora Podemos y sus marcas blancas en España. Podemos y sus marcas blancas, como Somos Benalú, que no existe. Y es verdad que hay algún consorcio donde hay algún ayuntamiento socialista, popular, tal y que cual que se apoyó. Pero esta es la asociación de Podemos. Y el Partido Socialista no está en este pleno para hacerle el trabajo a Podemos, a los que respetamos mucho, pero con los que no compartimos muchas cosas. Entre otras que tengamos que mantenerle nosotros con nuestra incorporación ahí, que no pintamos nada, una asociación para que el señor Baviano cobre un sueldo todos los meses. Y el señor Baviano es un ilustre representante de los círculos de Podemos y es el director gerente de AEOPA. Por eso no tenía que llamar, porque ya había llamado a un compañero mío antes, el de Cádiz. Porque esto mismo se lo han tumbado a José María González, el alcalde de por Cádiz, si se puede. Se lo han tumbado entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Porque esto, y la empresa de Cádiz es pública. Pero oye, es pública, pero después de contratar cuál a los trabajos. ¿Me explico? El truco del almendruco. Esto ya es muy viejo. Este truco ya es muy viejo. Por favor. Oye, ¿que el agua es cara? Pues claro que puede ser cara. Y lo son los garbanzos. Y lo es el arroz. Y lo es la alimentación básica. Y lo es la electricidad. Y nadie de este pueblo se ha movido en una plataforma contra Endesa. Y la luz sube y sube y sube. Y la pobreza energética cada vez mayor. Y en este pueblo todavía no le falta el agua a la gente. Todavía no le falta el agua a la gente. Y la gestión es una concesión. Como tú bien has dicho, Herminia, figura en el pliego, que es un servicio público. Y si tenía el pliego ahí, yo no tengo aquí, pero os lo comenté el día de la comisión. Pero resulta curioso que la preocupación por el agua le ha entrado a determinadas personas últimamente. Este pliego, vosotros lo sabéis, todavía está colgado en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Fue público y cualquiera en su momento, en el año 13, yo creo que era, ¿no?, pudo alegar contra este pliego y no dijo nada, porque no existía Podemos, ni su asociación. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Y Podemos con esto lo que está haciendo es electoralismo. Y yo no soy un agente electoral de Podemos. Yo soy un militante del Partido Socialista, orgulloso de serlo. Y de defender lo que he hecho como gobierno municipal, cuando aprobamos ese pliego. Cuidado, que podemos mejorar las cosas, sí. Que podemos estudiar con la empresa una prolongación a través, activando la comisión de servicio, convirtiéndola en comisión de seguimiento, sí. Totalmente, como os dije en la comisión, totalmente. Que podemos estudiar que el tope de tarifa que llega al 17 se produzca un alargamiento al 18, al 19 y escalonemos, sí, claro que sí. Que además tenemos aquí una propuesta de enmienda a esta moción en la que decimos, queremos ser muy contundentes con eso, elaboración de un procedimiento ágil y eficaz en este ayuntamiento con la empresa concesionaria para que no se produzca ningún corte de agua a familias y hogares afectados por la incapacidad económica de hacer frente al pago de recibos por el consumo de agua. No a quien no le dé la gana pagar, sino a quien, de acuerdo con los servicios sociales comunitarios, reúne las condiciones para que no le corten el agua por no pagarla, que son aquellas familias que peor lo están pasando.
Y lo otro que pide Podemos, perdón, Izquierda Unida, lo otro que pide ya lo hacemos. Es decir, nosotros tenemos unas tarifas progresivas que penalizan el derroche de agua, como hay que hacer para cuidar el medio ambiente. El agua es fundamental en nuestro medio ambiente y tenemos que evitar que se consuma en exceso, y por eso es progresiva. Que a eso se le puede aplicar una corrección al consumo excesivo por bloques, lo tenemos hecho. Las familias numerosas tienen bonificación, igual que la tienen los pensionistas, y existe además de la bonificación un bono social anual que pusimos en marcha el año pasado para los pensionistas. Entonces, eso que pide ahí el Pacto por el Agua, ya lo venimos haciendo. O una vez más digo, no nos pidan lo que ya venimos haciendo, porque lo venimos haciendo. Pero mira, hay cosas curiosas, no solo de copiar y pegar. Y como digo, nosotros estamos dispuestos a aceptar todas esas propuestas. En la próxima comisión de servicio nos ponemos a trabajar con eso como comisión de seguimiento. Pero los que estamos elegidos por los ciudadanos, los que estamos elegidos por los ciudadanos, los que nos sentamos en este pleno, que nos han elegido los ciudadanos. Porque los ciudadanos los representamos nosotros, ¿no? O lo representa el primero que levanta una bandera demagógica de el agua es cara. Lo representamos nosotros, los que en el futuro puedan sentarse aquí. Entonces, en el pacto este por el agua, dice, velaremos, ya estoy por lo de iniciativa 2015, velaremos porque la titularidad del mismo sea siempre 100% pública. La titularidad sigue siendo pública, no admitiendo el acceso de empresas privadas a su accionariado, como es en la actualidad en Benalús. Que en Benalús en la actualidad hay acceso de la empresa privada al accionariado. Hombre, otra vez, iniciativa 2015 no se puede copiar y pegar también, cambiando otro por Benalús, porque ocurre esto, que se dicen barbaridades como esta, sí, que se falsea la realidad, y esto no es obra de Izquierda Unida, esto es obra de Podemos, su partido satélite, esto es obra de Podemos, es terror, esto no se lo atribuyo yo a los compañeros de Izquierda Unida. Debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos. ¿Qué vamos a contratar? ¿Más fontaneros? ¿Más gastos para el ayuntamiento, que después lo tiene que pagar el ciudadano a través del recibo del agua? Si ya es cara, ¿la vamos a convertir más cara? Pensemos un poquito las cosas antes de decirlo, porque el papel lo soporta todo, pero la realidad no, la realidad no. Por eso decía yo que el niño está haciendo un análisis muy sensato de la situación. Y ya no es cuestión de si es Acualia de Ronté con Acualia de no Ronté. El agua es pública en Benalús y la gestionamos con una fórmula que existe en la legalidad administrativa española, en la administración local, que es la concesión a una empresa para su gestión. ¿Por qué? El niño lo decía, quisimos que la empresa pública la gestionara. Y cuando lo vimos, dijimos, imposible, no tenemos capacidad. Tendríamos que haber ido primero a un endeudamiento para el que no tenemos capacidad financiera, que después el préstamo lo iba a tener que pagar los ciudadanos a través del recibo. Y entonces desistimos, y ahí el Partido Popular casi nos abrió los ojos con su oposición a que lo hiciera la empresa. Hay que reconocerlo, tiempo después, hay que reconocerlo. Y por eso optamos por el modelo de la concesión, pero asegurando la mejor prestación del servicio. Yo comparto contigo, Herminia, que esto de poner el principio de la moción, el acceso es igual, incremento al precio de la tarifa perdida por la capella, es mentira todo. Es mentira todo. Es mentira todo. Y estoy dispuesta a debatir con quien quiera este tema. Y con quien quiera. Y hemos sido muy transparentes, porque hemos convocado a la comisión, de la que no teníamos obligación, por compromiso político con los dos grupos de la oposición. Y le dimos toda la documentación. Toda la documentación. Y es verdad que hay ayuntamientos que han optado por una empresa pública, allá ellos. De todas formas, las cuentas de esas empresas públicas de muchos ayuntamientos del entorno no están en el registro mercantil, que es donde tienen que estar depositadas. ¿Por qué será? Porque eso es lo que permite la fiscalización pública de las cuentas. Y las empresas municipales estas se convierten en empresas globales,
el nombre propio de una que tenemos muy cerca lo dice. Globales, donde entra todo. Y no sabemos si el dinero del agua va a pagar obras del agua o va a pagar otras cosas a través de la empresa pública. Por eso nosotros en aquel momento eso y la medida que tomó el gobierno del Partido Popular de limitar el tema de la creación de empresas, y eso nos pareció en ese sentido correcta la posición del Partido Popular, reconsideramos, recapacitamos y estamos dispuestos a plantearnos trabajar seriamente a través de la comisión informativa como comisión de seguimiento de la concesión que tenemos, en todos los sentidos, en el económico, en el de las tarifas, para plantear lo que haya que plantear. Y traer el agua, a Aguas de Cádiz, María José no le vamos a comprar el agua. Aguas de Cádiz es la empresa del Ayuntamiento de Cádiz, de José María González con Cádiz si se puede, a que después le contrata a Cual y a los contadores. No, lo vamos a comprar a Zona Gaditana, al consorcio de Zona Gaditana, aquí le vamos a comprar el agua. Y yo no sé si cuando nos enchufemos a Zona Gaditana podremos ir a una rebaja de las tarifas o a un encarecimiento, es que no lo sé todavía. Porque cuando llegue el momento sabremos a cuánto le cobran a Aqualia el agua. Pero tú sabes que nosotros le vendemos el agua al Ayuntamiento de Medina, que tiene una empresa pública, para que suministre mal cocinado en los babaleos, y nos tienen que comprar el agua a nosotros, al precio y al coste, y se la cobran a los ciudadanos al precio y al coste que nos cuesta a nosotros. Tú tienes una empresa pública y no consigues tener suministro a toda tu población. Lo leí. Hombre, que se la vendemos y vamos, Yo lo tenía anotado de como buena, para que de me aclarara. buena fe, y le cobramos lo que cuesta. Y le cobramos lo que cuesta, si nosotros no queremos otra historia. Nosotros no queremos otra historia, por lo tanto, nosotros somos conscientes de que el agua no es que sea cara, es tan cara como en otros sitios y tan barata como en otros sitios, porque hay sitios como Rota, donde el agua está disparadísima, y en los ayuntamientos del entorno no está tan dentro. Entonces, no vayamos a hacer con las comparaciones, porque las comparaciones pueden dar muchas sorpresas. Y que te lo gestione la empresa mediante una concesión, una empresa privada, no tiene por qué ser el agua más cara, ¿eh? No tiene por qué ser más cara. Entonces, dispuesto a estudiar por los dos grupos en la comisión informativa del servicio como comisión de seguimiento de la concesión. Si eso os parece bien, yo os plantearía eso. Después la empresa estará asociada a la asociación que entienda que tiene que estar, porque tiene que estar la empresa asociada a la del líder de Podemos, para mantener la estructura política Podemos. Hombre, hasta ahí podíamos llegar, con dinero de los ciudadanos de Benalú, pagándole la estructura política a la gerente que es un líder de Podemos, que se busque la vida por donde pueda, con los ayuntamientos de Podemos, pero no con nosotros, Entonces, como digo, nosotros estamos dispuestos, y lo de garantizar el suministro y de pedirle al gobierno de España que elegirle un mínimo vital básico, estamos de acuerdo, porque nosotros coincidimos con el Pacto Social por el Agua en una cosa, en que tiene que ser un bien público, y aquí no ha dejado de ser un bien público. Nosotros perseguimos el mismo objetivo que los firmantes del pacto. Pilar Lucio la conozco, es compañera mía en el Congreso, y es secretaria de Medio Ambiente del Partido Socialista. Y Pilar no es que sea una fan del pacto por el agua, sino que tenemos nuestros propios criterios. Y coincidimos en el fin que persigue, que el agua es un bien público y es un derecho para la ciudadanía. Ese derecho hay que mantenerlo, sobre todo para los ciudadanos que no tienen la posibilidad de hacerle frente al costo. Aquí en todos sitios. Entonces yo, como digo, son opciones políticas. ¿Por qué la gente que está tan preocupada ahora por el agua no se preocupó cuando sacamos el pliego? Y no presentó alegaciones al pliego. Y no presentó un modelo alternativo al pliego. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede responder? Porque ese partido político sí se manifestó en este pleno. Pero el ciudadano se podía haber manifestado igual a través de las alegaciones y no lo hicieron. Y estaban publicadas en la página web del ayuntamiento, en el tablón de anuncios. Y todavía no se ha retirado, para que no diga oscurantismo, falta de transparencia. Pero yo estoy dispuesto a debatir con quien quiera, porque hay modelos y modelos. Y Vicente, lo que tú decías antes, aquí hay ideología. Aparte de interés local, hay ideología. Y hay una ideología que yo no comparto, que es la de los que dicen, cuando gobernemos vamos a municipalizar el servicio de autobús en Cádiz.
y ahora no lo van a municipalizar, sino que han hecho una prórroga y van a sacar una nueva concesión privada. Los que dicen, cuando gobernemos, vamos a municipalizar el servicio de basura, y los propios trabajadores de la basura están diciendo, José María, no, queremos que se municipalice el servicio de basura. Te explico que será el próximo debate de este pleno, vamos, de este ayuntamiento, el próximo tiempo, porque sabéis que estamos entrando en prórroga el servicio de basura, ¿no? Entonces, hombre, los que dicen cuando gobernemos vamos a municipalizar y en cuanto gobiernan no municipalizan, ¿esos son los que vienen a darnos lecciones de algo? No, de eso no quiero yo ninguna lección, por lo menos no. Bien. Gracias, perdonad que me haya extendido, que era un tema que llevamos soportando mucho. Bien, María José, ¿quiere intervenir? ¿No? ¿Herminia? Sí, ¿Quería quería hacer una pequeña después de las palabras de Paco y tal, ¿no? Y un poco para que el público asistente un poco también sepa la postura del Partido Popular. Porque luego esto se puede malinterpretar y pensar que vamos a buscar al Menalú porque estábamos nosotros también con vosotros aquí en el... Lo digo que se puede interpretar, entonces quiero simplemente matizar un poquito, ¿no? Es decir, nosotros nos opusimos al pliego, ¿vale? Presentamos la abstención cuando la adjudicación a Aqualia, pero al pliego nos opusimos, entre otras cosas, porque lo de las tarifas por tramos ya lo teníamos, ¿no? Tengo aquí la ordenanza del 2012, nosotros a lo que presentamos en la oposición era a ese encarecimiento, ¿no? Que se trató de justificar y que a nosotros de alguna manera no nos convenció. Es decir, que por ejemplo en la ordenanza teníamos en la tarifa doméstica la cuota del servicio en 6,52 y después del nuevo contrato esa tarifa doméstica, ¿vale? No sube a 6,82 la tarifa doméstica. En cuanto a la de los pensionistas, perdón, que he leído la de la alcantarillado, se nos sube la doméstica a 10,65, ¿no? Y así, pues habían subido 3-4 euros, ¿no? En las distintas tarifas. Ese pliego nosotros también dijimos que era caro en cuanto al tema de los tramos y demás. Se había hecho una reducción importante, hay que reconocer, en cuanto al primer tramo, ¿vale? Que antes teníamos un tramo, digamos que ese mínimo, y ahora lo tenemos... Pero, que no derrocha agua. Sí, pero creo que nos hemos quedado un poquito corto, porque el primer tramo lo teníamos antes hasta 30 y ahora nos quedamos en 6 meses, ¿no? Bueno, un poco matizar, que la gente que está aquí de público y asistente y el resto de la corporación sepa que nosotros nos pusimos a ese pliego. Evidentemente había una mayoría, el equipo de gobierno intentó lo de la empresa municipal y finalmente consideró que había que dar el servicio del agua. Es verdad que la única que apareció fue Aqualia y aceptó aquellas condiciones, ¿no? Y lo único, con respecto al tema de la moción, pues que me gustaría que los Izquierda Unida dijera si nos podemos apuntar o adherir a ese pacto con el contacto que tenemos firmado, es que yo creo que no podemos. Y con el tema de la asociación, a mí me dejaron claro esta mañana que no podíamos ser miembros de ninguna asociación, ¿vale? Tiene su, vamos, que tengo aquí los datos de las condiciones que hay que reunir para ser miembro de la asociación y no podía. Viviano no me cogió el teléfono, pero bueno, amablemente otra persona me lo pudo resolver, ¿no? Entonces, es que no puedo votar a favor de algo que creo que no coincide. Entonces, si el pacto, teniendo el contrato, podemos adherirnos a ese pacto, bueno, pensaremos nuestro voto, pero si no lo tenemos claro y nos vamos a pasar lo que yo dije, de Guatemala a Guatepeor y metiéndonos en ese pacto nos va a obligar cualquier tipo de adhesión a un pacto a tener que romper un contrato, pues ya indemnizaciones e historia nos va a traer más problemas, más quebraderos de cabeza, o la amortización de indemnizaciones e historia nos vamos a llevar a los 25 años, pues mejor nos quedamos con el contrato y ya terminamos los 25 años. Bien. Sí, una cosa más, yo quiero también, de cara a las personas que no son miembros del Pleno, que estén aquí, que puedan vernos después, que sepan que cuando se habla de equilibrio económico financiero de un servicio, quiere decir que un servicio tiene que ser autosuficiente y los ciudadanos tienen que pagar lo que cuesta el servicio. Y cuidado, aviso de cara a lo que viene la basura. Si el ciudadano estuviera pagando ahora mismo lo que cuesta la basura en Benalú, tendría que pagar mucho más del recibo. Y vamos conteniendo. Entonces, lo que no podemos provocar son más déficits, manteniendo unas tarifas de agua que no cubren los gastos del servicio. Porque ese déficit al final, ¿quién lo paga? Ese déficit va a beneficio de inventario, no.
Ese déficit que llega un momento en que tú aguantas 3 años sin subir el agua, porque vienen las elecciones, y después de ganar las elecciones le pega una subida al agua del 45%, porque tiene un déficit que te come el déficit, te come el banco que te lo quiere cobrar y que te presta el dinero, y te come los ciudadanos porque le ha subido el 40 y tanto. Más vale subir el 6, el 5, el 3, el 8 cada año, que no engañar a la gente subiéndole después a los 4 años, no subirle durante 4 años para subirle a los 4 años una barbaridad, ¿no? Las cosas tienen que mantener lo que cuestan. Y ya he dicho, dispuesto a estudiar todo aquello que sea beneficioso para el consumidor, tanto en temas de calidad como en temas de coste. ¿Puedo hablar una pequeña...? Sí, Bueno, señor Cabañas, yo lo único que le digo es que esta moción la hemos presentado porque iba en el programa de Izquierda Unida. No la ha presentado Podemos, la hemos presentado a instancias de la Plataforma por la Recuperación del Agua de Benalús, que ahí hay gente de Izquierda Unida y gente de ciudadanos normales, hay normales entre comillas, porque somos normales todos, ¿no? Los políticos y los que no son políticos, ¿no? Hay gente de Podemos, claro está, estamos en una democracia y aquí todo el mundo tiene derecho a pertenecer a una plataforma. No quiero ser yo el que defienda a Podemos, porque Podemos se defiende muy bien, tiene a Pablo Iglesias, tiene bueno, al que sea. Pero solo quiero hacer la puntualización esa, es que vamos, nos hemos sentido un poco ninguneados en la argumentación que ha hecho usted, porque esta moción la hemos presentado nosotros, no la ha presentado Podemos, y además Podemos yo creo que ni en reconocemos el error ese tipográfico que hemos tenido con el copia y pega, ahí estamos de acuerdo con el tema de, porque claro, es una digamos una moción marco, digamos que digamos la tenemos a través de Iniciativa Agua 2015, ahí vamos, pecamos un poco de novato en el sentido ese y vamos, no nos cuesta ningún como humano. Vamos, como humanos. Y hombre, también recuerdo yo cuando usted todavía era alcalde, los primeros 6 meses de aquella legislatura 2011 a 2000, que usted, digamos, se retiró por presentarse como diputado. Recuerdo aquella buena, digamos, disposición de su gobierno de aquel entonces de denunciar digamos, el contrato que había con Aqualia y de cogerlo directamente a través de PCU, de Servicios Municipales, que era la empresa y entonces no sería viable, en fin. La verdad que lo vimos bastante, bueno, yo personalmente, ¿no? Lo vi bastante positivo, una pena que se hubiera perdido esa oportunidad, en fin, solo aclarar eso. Sí, yo no voy a insistir, Andrés, perdón, yo no he ninguneado a Izquierda Unida, yo he criticado... No hemos sentido ninguneado. No, yo he criticado una propuesta política que está fundamentada en Podemos. No he criticado, no he ninguneado a Izquierda Unida, en absoluto. Yo he dicho 2 veces en la intervención, con todo mi respeto hacia vuestro trabajo. Bien, procedemos a la votación de la moción. ¿Votos en contra? ¿En contra de la moción? Sí, en contra. ¿Abstenciones? Y votos a favor. Bien, queda rechazada la moción.